puesto el footer. Sí, es chiquitito. ¿A dónde está? Assignment. Ahí footer. Y este lo hemos puesto en el aside, hemos puesto los integrantes. Sí, muéstrame cómo quedó eso. Muéstrame la página, quiero ver cómo quedó el aside, a dónde quedó ubicado. Acá quedó al último. No, en el diseño, o sea, en la página. En la página web ya, acá se ve ahora. Sí, quedó ahí abajo. Sí. Bien. ¿Otro? Yo le muestro si quiero, profe. El Benjamín. Ahí le muestro, profe. ¿Se ve? Sí. Yo lo que había hecho es agregar 4 recetas más, profe, y centrar cada imagen. Bien, genial. ¿La imagen es el link o el título? La imagen, me convenció más la imagen. Sí, genial. En otra página Bien. tiene la etiqueta volver a esta. Genial. Esta es la receta que usted quería, profe, dice. Se ve. Profe, la etiqueta border radius existe en HTML. Yo te digo, en el HTML viejo sí. Yo en Xamarin la uso al border radius, pero acá no. Sí, lo usa Bootstrap también. Bootstrap es otro framework. Los frameworks, para los que no conocen mucho de HTML y de diseño, son entornos de trabajo que te facilitan muchísimo la tarea cuando vas a diseñar una página. Te traen un montón de cosas. Y el border radius es del CSS, más que de HTML. Ah, está en CSS. Sí, Te lo voy a agregar para ponerlo por acá. lo que hace es darle los bordes redondeados, eso. Sí. Claro. Genial. Que sí, profe, el header es el que abarca todo hasta arriba del footer, ¿verdad? El body, el header, sí. A ver. El header. Y de ahí la etiqueta hgroup, que son las para los H1, donde Sí. entran los títulos. Sí. Y bueno, la etiqueta de navegación, que sería el botoncito de menú. Ujú. Pero ahí lo tenías que cerrar al header. Después del. Ahí. Sí, no lo había cerrado acá. Sí. Falta cerrar. Bien, genial. ¿Alguien más? Fernando. Bien, hoy tenemos que ver formularios. Si presentan una más, largamos, después largamos la clase.
Bien. ¿Alguno más que presente el trabajo? ¿No? ¿Nadie se anima? Estaba fácil ya cambiarle nada más el... ¿Verdad que estaba fácil? Profe, Sí, dentro de todo era sencillo. Sí. Sobre lo que ya estaba hecho, cambiarle 2 cosas. 3. Acomoda. Cuando empecemos a ver los CSS, después vamos a empezar a cambiar los estilos y vamos a empezar a acomodar y va a quedar presentado de otra manera. ¿Sí? profe, Diga. nosotros lo Sí. tenemos para presentar, pero justo mi compañero está un poco demorado. Bueno, ¿no lo tenemos? Sí, lo presentó. Dale. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Básicamente la estructura era la misma del lunes, solamente que le Sí. agregamos la imagen de fondo, Sí. el color bono nuevo, las redirecciones y el menú este. El volver a la Que página principal. Este es el nav. sí, tenemos para volver a la página principal y la idea era que sea como submenú, pero dentro de esta página de recetas dulces, digamos. Sí. Entonces, estos links te llevan a las recetas que están dentro de la página. Sí, genial. Bueno, ahí fíjate, vuelve atrás. Le expliqué a tus compañeros. Lo que ha hecho es poner acá en el nav el menú con links. He puesto 3 links a las distintas recetas dulces. Y el que dice recetas saladas acá, o te vuelve a la página principal o te va a las recetas saladas. Toca Me voy ahí a la receta salada. y te muestra ahí en el otro menú. Toca, Arriba. hace clic, sí, en recetas saladas y te va a mostrar acá un menú, ¿verdad? Con Sí, las recetas es lo saladas. mismo, digamos, cambia la estructura. Dale. Ahí tenés 3 opciones de menú salado. Genial. Y Sí, bueno, el footer abajo también. sí, Ah, en el footer. Ahí he usado los fondos. y le agregamos un icono que lo hicimos para la página, pero no se ve bien aquí. Bien, bien. La estructura sigue siendo el mismo, solamente que a las etiquetas que teníamos que agregar no la utilizamos para nada casi con el CSS, sino que seguimos con la lista que ya, con los estilos de las listas que ya teníamos. Y la redirección dentro de la página lo hacemos con el href más el numeral Bien. y agregando una idea a los artículos, que es lo que va a buscar cada href. Aquí. Bien. Bien. ¿Algún otro que se anime? Bien.
Hoy nos toca hablar de los formularios. Los formularios en HTML, o los formularios dentro de las páginas, son una forma de comunicarnos con el usuario. Es recibir información o brindarnos, hacernos de información del usuario. Y para ser más específico, el usuario, cuando usa un formulario, logra comunicarse con nosotros, con el sitio, con un objeto definido para realizar una compra, solicitar información, realizar una búsqueda, ¿sí? Y de ahí nosotros le brindamos información al usuario a través de eso. Y en HTML5 hay nuevos elementos y atributos que nos permiten trabajar mejor con esos formularios. Por ejemplo, para crear un formulario utilizamos el elemento form, ¿sí? La etiqueta form. Vamos a empezar a compartir una. Vamos a empezar a compartir la pantalla y vamos a agregar el elemento. Ahí se ve, ¿verdad? El elemento form es la etiqueta que nos permite crear los formularios. Se abre, se abre con form, se cierra con form, con todas las etiquetas. Y en el momento de escribir la etiqueta tendríamos que definir al menos 3 componentes. El nombre, el método y la acción. ¿Sí? ¿Qué acción queremos que tome a cabo el formulario? Bien, veamos. El nombre nos permite colocarle el nombre al formulario para después poder acceder a ciertos elementos que contenga. Bien. El método, dijimos que tenemos 3, método, acción y el método, acción y el nombre. El método determina cómo se va a enviar la información que contiene el formulario y tenemos dos formas posibles de enviar los datos, con POST y con GET. Eso se tiene que aprender porque es re sencillo y es esencial cuando tiene que enviar información. El método POST significa que se envía información de manera no visible, ¿sí? Es decir, que el usuario no ve de primera mano qué es lo que está enviando. Y el método GET se utiliza para enviar datos por medio de la URL, a la cual se le añade lo que nosotros estamos interesados en enviar. Y podemos... O sea que si nosotros tendríamos que enviar información delicada, utilizamos el método POST. Y cuando usamos información que no es relevante, mandamos con el método GET. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que enviar una contraseña, tendríamos que usar un POST. Y si tenemos que enviar el nombre, apellido y alguna otra información un poco relevante, mandamos un GET. ¿Sí? Entonces tenemos dos métodos, el POST y el GET, ¿verdad? En el atributo action colocamos la URL en la que se va a poder procesar la información. Por ejemplo, si tenemos un archivo que es, como sea, por ejemplo, el formulario.php, en nuestro action tendríamos que tener ese nombre, formulario.php, para decirle a dónde va a llegar la información, ¿sí? Y ahí se va a procesar luego lo que nosotros necesitamos y queremos. Entonces, cuando creemos el formulario, le vamos a poner el nombre. Cuestionario o, por ejemplo, esto va a ser de comentarios. El método, que va a ser un post.
porque estamos enviando un get, que va a ser información poco relevante, y la acción, que va a ser la página a la que nosotros nos queremos comunicar. Va a ser comentario .php poner. ¿Sí? Después vamos a ver cómo crear empecemos con JavaScript y esas cosas. Vamos a ver cómo crear estos archivos para que reciban esa información y la procesen. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? Los formularios tienen un name, que es el nombre del formulario, el método, que es la forma en que se envía la información, y la acción, que es a través de qué se reciben los datos y quién lo va a procesar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Diga. la referencia de set no entra acá, no existe. ¿Set? Sí, No. No. Esto como este lenguaje es particular, no tiene un set. Set era para setear un dato, para ponerle claro, un para valor a un asignarle dato. el valor. Claro, eso no influye acá. Estos métodos son para formulario y son get y el post, no nada que ver con el set. Bien. Bien. Bien, profe. También tenemos el atributo target, que como veíamos cuando usamos los links, el target es decir, a dónde queremos que se genere la acción. Si nosotros queremos que se genere en el mismo lugar, utilizamos --self. Si queremos que se utilice, que se abra en otra pantalla, usamos el -blank, el --blank. Si nosotros queremos que se utilice, que se abra en otra pestaña, usamos -parent y -top. ¿Sí? Esa es la forma en que se va a mostrar el formulario. ¿Sí? Bien. Después tenemos otros elementos que nos permiten a nosotros ingresar los datos. Y vamos a empezar a ver cómo se definían, como nosotros usábamos, por ejemplo, cuando trabajábamos en programación anteriormente las variables. Esto lo que va a ser es una especie de variables donde nosotros vamos a empezar a escribir esas variables van a ser llenadas por el usuario en el formulario y nos va a permitir a nosotros tomar esos datos para después enviarlos. Entonces, tenemos el elemento input, ¿sí? Permite a nosotros decir qué tipo de dato, ¿sí? El elemento input entonces nos permite introducir datos al formulario que nosotros después vamos a procesar. Y como nosotros tenemos esos datos, tenemos que decirles de qué tipo son. Bien. Entonces tenemos ahí ¿cómo se llama? El type. El type nos dice qué tipo de datos vamos a mandar. Entonces si nosotros mandamos, por ejemplo, un texto, si mandamos o algún otro tipo de dato, por ejemplo, que nosotros queremos ocultar, mandamos password, ¿sí? O algún valor oculto, lo mandamos como hidden. Bien. Entonces nosotros vamos a decir qué tipo de dato y qué valor va a tomar. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros pidiéramos un usuario o un nombre y apellido. Tenemos la etiqueta label que nos permite a nosotros poner una etiqueta o un nombrecito, ¿sí? Vieron que sale el campo del formulario, un cuadradito, y al lado aparece lo que se llama la etiqueta. Veamos algún formulario.
cuando creamos un formulario, lo que va al lado es la etiqueta y se lo utiliza con label. Quedaría de esta manera. ¿Sí? Esto vendría a ser un label. ¿Sí? Y al lado está lo que es el campo donde nosotros vamos a ingresar los datos. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros tenemos que ingresar el label, supónganse, creamos el formulario y le decimos que tenemos acá un label que va a decir nombre. Va a tener un input del tipo texto y va a decir, se va a llamar ¿Se le borra el for, profe, ese que estaba ahí después del label? yo le borré. Mm. Sí, y después vemos para qué sirve el for. ¿Sí? Bien. Si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar otro, por ejemplo, la contraseña, la seña tiene que ser un objeto que no se vea cuando se escriba. Ustedes vieron cómo se escriben las contraseñas, entonces que lo que ponen va a ser del tipo Password. el tipo texto, nada más que hay que decirle perdón, input type va a ser hidden, que es oculto. ¿Sí? Pero va a tener oculto y el valor también va a ser oculto. ¿Sí? Entonces eso nos permite a nosotros crear un formulario, pero que, por ejemplo, el nombre va a poder escribir y se lo va a ver, pero la contraseña no se debería ver, así que lo ocultamos. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas hasta acá? ¿Y el botón sender entraría dentro del form, profe? Sí. Ya vamos a llegar a los botones, espera. Si nosotros hacemos otro label, por ejemplo, país, domicilio, qué sé yo. Si nosotros quisiéramos ponerle algunas opciones, como por ejemplo provincia, y en vez de crearle un valor de input común y corriente, nosotros le podemos poner input, y acá en tipo le ponemos el tipo radio. ¿Saben lo que son los radio buttons? No. Profe, ¿qué evalúe? ¿Para qué sirve? El value es el valor, ¿sí? Que el valor va a estar oculto también. O sea, cuando escribas una contraseña, va a ir en la variable que se llama oculto y el valor va a estar oculto. Acá va a estar hidden. Entonces, cuando escribas la contraseña, en vez de que se vea la contraseña, se va a ver así los asteriscos o los puntitos. ¿Sí? Eso era.
En este caso, por ejemplo, nosotros el tipo de datos radio o el tipo de datos combo. ¿Vieron cuando se abre el combo de provincias? O cuando el combo de provincias, cuando dice que elegí la provincia. Se puede hacer con un combo, con varias opciones, se puede hacer con un radio button que vos decís, tiene los botoncitos y vos elegís uno solo. ¿Sí? Eso es un radio button. Y el value en este caso va a decir, por ejemplo, de Tucumán. Ejemplo, Tucumán. Otro input. Yo. Salta, por ejemplo. Vamos uno más. Veamos cómo queda. Bien. Y ahí tenemos el input type. Profe. Profe. Sí, decime. Le hago una consulta. Sí. Por ejemplo, si nosotros ponemos que la persona, que el usuario, ponga que es de la provincia de Tucumán y sea automática la respuesta, como por ejemplo en la página de la facultad o cuando uno cargue el currículum, que pone la provincia y automáticamente en la localidad sale todas las localidades de la provincia de Tucumán, el listado completo. Sí. Eso se haría poniendo cada una de las provincias como las localidades como variables. Creo que... dame un segundo. ¿Cómo decir? Que si tendríamos que poner todas las localidades como variables para que automáticamente salga, para que seleccione la persona. No sé si se entiende. Lo cargamos así y si no lo podemos levantar de una... A ver cómo se muestra esto. Pero sí podría ser. Como que sea más automático, digamos. Por ejemplo, yo veo en la página del ANSES o en la página de la facultad o cuando uno quiere cargar el currículum en alguna página, pone Tucumán y después pide la localidad y sale todo el listado de todas las localidades de la provincia de Tucumán. Espera, ahí lo vemos como es. Pero en teoría sí. Se podría... se puede generar de una tabla o se lo puede levantar de un TXT. Pero por lo general, por ejemplo, este tipo de datos, nosotros tenemos provincias, las provincias no van a variar. Entonces vos decís, creo una tabla para guardar 24 registros o lo uso directamente desde un TXT. Y tenemos ahí un tipo de archivos que se llaman JSON o XML, que son un tipo de datos ordenados que nos permiten crear datos así que son fijos. Por ejemplo, las provincias, las localidades son fijas, no van a cambiar, o sea, no se va a crear una nueva provincia. Entonces, ese tipo de datos vos tenés que evaluar, decir, ¿lo creo o no lo creo? Lo pongo en un archivito cortito, ¿sí? Yo lo puedo crear así, en esta estructura, y decir, lo levanto de ahí y lo cargo acá. Y depende qué tipo, qué vaya a guardar yo acá, ¿sí? El texto o un código de provincia.
Ahí lo vemos. Pero sí sería así, como decís. Faltó uno. Vemos. Y ahí vemos cómo queda esto. Fíjense cómo queda la página. Vamos a cambiar, vamos a agregar un par de etiquetas para que vayan haciendo los saltos de línea. Y esto va quedando así. ¿Sí? Acá está el formulario. Acá está lo que es el nombre, la contraseña, y acá tienen las opciones que habíamos visto. Las que habíamos agregado, quiero decir. Estos radio button son estos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y nosotros agregamos ahí al final un input submit. Submit lo que hace es otra de las palabras que se utilizan mucho en HTML. Submit es enviar. ¿Sí? Submitir o enviar, castellanizada la palabra es submit. Dicen, sí, le he hecho la submitea o la envía a la información. Bien. Y le ponen cualquier texto para que aparezca ahí en el botón. Entonces ahí se arma el formulario. Nombre, contraseña, qué provincia eligen, que la podríamos hacer así o podríamos hacer un combo. ¿Sí? ¿Sí? Profe, sabe que no me sale el campo de contraseña, por más que lo haya escrito como usted lo puso ahí, no sé qué. Sí, ahí lo vemos. El de nombre sí, pero el otro no. Bien. Ahí lo vemos. Sí. A mí tampoco me sale, pero ahí lo deberíamos estar viendo. Espera. Veamos si acá. Con esto lo oculta. Le tengo que poner el tipo password. Vamos. Entonces el tipo ahí era contraseña, no era tipo acá, ¿ves? Entonces la contraseña es tipo password y le das un nombre. Bien. Y Bien, si profe, creamos, sí. ¿sí? Sí, ahí salió. Ahí Y apareció. eso queda oculta. Contraseña, el checkbox. Bien. El radio button quiere decir. También tenemos otro, que es el checkbox. Que el checkbox nos permite seleccionar más de uno. Si los conocen eso. Y el valor button te crea un botón y a este botón le colocamos acciones o diseño, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Bien. Y lo Profe. podemos... Sí.
Consulta, bueno, no en alguna, en todas las páginas, cuando usted ya le escribe por primera vez la contraseña, le guarda el nombre que usted elige de usuario y bueno, la contraseña puede elegir si quiere guardar o escribir. Y eso es una propiedad del navegador, ¿no? No de la página. Y vos le podés poner que te guarde el nombre, pero no la contraseña. Si vos le haces eso si vos creas eso con el usuario, le puedes decir, te guardo el nombre, pero la contraseña no. La contraseña, habíamos hablado la vez pasada, ¿se acuerdan de las cookies? Que eran pequeños pedacitos de programa que vos tirabas dentro del navegador de los clientes. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que nosotros decimos, ¿acepta las cookies? Sí, acepta la cookie. Y no sabíamos qué era. Y eso es lo que hacen. Te guardan el nombre en una cookie, pero no te pueden guardar la contraseña, porque eso es, las cookies las puede usar cualquier otro, dentro del navegador la puede usar cualquier otra página. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo que sí hace, por ejemplo, el navegador, cuando está asociado a cuando está asociado a alguna cuenta, es manejarte las contraseñas, ¿sí? Pero te la maneja con la cuenta. ¿Bien? Entonces, pues, si deseas recordar la contraseña, sí, pero la recuerda el navegador, no la recuerda tu página. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, genial. ¿Alguna otra pregunta? También tenemos otro tipo de valores en los formularios, como por ejemplo áreas de texto, donde nosotros le decimos, bueno, escribí todo eso y si querés, escribime algún comentario. Se me acabó la pila del teclado, lo cambio. Seguimos. Bien. Por ejemplo, podemos crear esto y después al final agregarle una entrada para los comentarios. ¿Sí? Después que elija la provincia. ¿Qué sería el cuadrito ese comentario, profe? Es que aparece ahí, enviar comentario, ¿ese? El label comentarios. Decimos que sea del tipo ¿sí? Y le damos el nombre del área, comentario. ¿Se escucha bien? ¿Se cortó? ¿Qué? No, sí se escucha, profe. ¿Me escucha bien, profe? Que me dice que tengo calidad de sonido mala por la baja conexión de internet. Acá le decimos, por ejemplo, cuántas líneas queremos que tenga. Y cuántas columnas. ¿Sí? Decimos 25 columnas, 5 líneas. Y si cree que si quieren ponerle color y esas cosas.
Y fíjense cómo queda la paginita. ¿Sí? Con un área para comentarios. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Sí? 6. Y 25 columnas. Bien. Acá lo tenía al revés. Bien. Entonces, con eso ustedes toman los datos de nombre. Si quieren una dirección de email o algo, también lo pueden poner acá como texto. Y para que le podemos preguntar que le podemos preguntar, por ejemplo, para que seleccione alguna opción de color, para que ingrese una fecha. ¿Sí? Tenemos todos esos tipos de datos. Por ejemplo, input type, y tenemos el date, por ejemplo. Ingresa una fecha. Y después tenemos el otro tipo de dato, fecha y hora, bien, o el correo electrónico, y hace la validación automática de correo electrónico, bien. ¿Sí? Bien. Cuando ponen un tipo de, solo les agrega a ustedes el calendario para que ustedes puedan, para que el usuario pueda seleccionar la fecha que él quiere. O la puede ingresar a mano. Y cuando escribe un correo electrónico, lo remarca. Bien. Hay que ponerle el label, obviamente, para que salgan ahí bonitos. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Y para validar, profe, algún usuario, por ejemplo. Como un usuario. Es decir, si está vacío el usuario, que dé un mensaje que Está no puede bien, estar vacío. ya lo vemos. Eso ya parte de la programación. Y yo lo vamos a ver cómo le vamos a buscar esa parte. ¿Sí? También tiene el tipo rango de datos, el tipo numérico, el tipo mes, para que elijan el mes del año, el mes y el año. Fíjense, acá tenemos fecha y acá tenemos correo. Comentarios. Digamos, si le ponemos ahí, le vamos a poner el mes. Y fíjense que el mes
acá ustedes pueden escribir, ¿sí? Como si fuera un combo de mes, y acá escriben el año. La fecha, acá se saltó el comentario. Creo que hice un lío acá esta parte. Lo tiré en el medio. ¿Sí? Entonces acá en el mes ustedes escriben y les selecciona el mes. Ni siquiera escribí yo acá. No puse los combos, no puse acá cuáles son los meses. Directamente le dije para que elija. ¿Sí? Pero pone la F, te busca febrero. ¿Sí? Eso es lo que le decía de provincias, por ejemplo. Como son fijos, esto ya lo genera solo automáticamente. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Puede mostrar el código? Sí. ¿Qué es textarea? Text area era el campo este. ¿Sí? El ¿Cuál? tipo de dato text area nos permite poner acá los comentarios. Ah, bien. Bien. Ese. Gracias. Y después tenemos, cuando ustedes empiezan a trabajar sobre los formularios, cada vez que se abre un formulario, ustedes quieren decir cuál va a ser el primer campo que quieren que llene. Entonces tiene la propiedad autofocus. El autofocus lo que hace es decirle en dónde queremos que se centre el foco cuando arranque el formulario. Y le vamos a decir que cuando entre al formulario que aparezca acá el cursor en el primer campo. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Es limitado el campo o en cuestión de caracteres? No, porque no, la verdad es que no, salvo este de comentario, depende del tipo de dato, ¿no? O sea, si vos le pones que el tipo texto no te limita nada. Si le pones que habíamos visto los date, ¿qué más hemos visto? El radio, no. La verdad el texto no es limitado. Y el text area es mucho menos limitado, tiene mucho más espacio para escribir. Y el number tiene una limitante por el tipo de dato numérico. ¿Sí? Pero no tienen un límite. Okay. ¿Sí? Igual para... vos tenés que ponerle un límite de alguna manera para que no te llenen el campo con basura. ¿Sí? ¿Y cómo pondríamos el límite? Ya lo vemos. Pero eso es parte de la programación, igual que cuando querés validar. ¿Sí? Okay. Ya lo vamos a ver. Bien. ¿Profe puede mostrar el código? Sí, ahí vamos. ¿Alguna otra pregunta, duda? El autofocus decíamos que era el atributo que se selecciona por defecto. Dentro de todos los inputs de mi formulario yo le decía dónde quiero que aparezca primero. Entonces tengo que decir input type. Pues yo selecciono cuál quiero. Por ejemplo, si quiero que empiece por la fecha, acá en fecha yo le voy a poner autofocus. ¿Sí? Viendo esto, fíjense que cuando se cargue la página, supónganse yo estoy acá en contraseña. Fíjense que está el cursor ahí. Si yo la recargo a la página, fíjense en dónde apareció el cursor, en fecha. ¿Sí? Porque yo a la fecha le puse el autofocus. ¿Sí? Si yo se la pongo a contraseña, cuando recargue la página, el cursor va a aparecer ahí en ese campo que yo le dije. ¿Ok? Entonces cuando yo genero un formulario, le voy a decir por dónde quiero que empiece a llenar los datos.
Bien. Eso se usa también en programación, siempre, porque ustedes dicen, empieza a llenarme los datos, pero desde acá. Y nosotros después le damos un orden de tabulación, que significa por cuál campo quiero que empiece y cuál quiero que siga, ¿sí? Cuando ustedes van llenando un formulario, usan una tecla que se llama la tecla del formulario del teclado de la tecla Tab, y con eso van saltando en los distintos campos, ¿sí? Profe, Sí. por ejemplo, cuando nosotros completamos un formulario, muchas veces Sí. nos aparece como opción obligatoria marcando los asteriscos. Si nosotros queremos enviar el formulario, no nos permite mientras que no completemos ese cuadro. ¿Cómo sería en ese caso? Bien, ahí vamos. Ahí vamos a ver esa parte. Ya vamos a llegar a esa parte. Cuando nosotros utilizamos un modificador de la etiqueta que se llama required, ese es el que lo hace obligatorio al campo, ¿sí? Y no me deja salir del formulario si yo no lo lleno, ¿sí? Veamos. Lo pongo cuando haga el submit, dice complete este campo, ¿sí? Es el que lo hace obligatorio. Entonces hay que ponerle, agregarle dentro de lo que nosotros queremos que sea obligatorio. Obviamente vos le vas a poner acá el famoso asterisco que te va a decir que esos son los obligatorios, ¿sí? Modificador a la etiqueta del input require. La provincia me interesa, no. La fecha tampoco, el mes no, y el comentario menos. Bien. Entonces eso hace que mi formulario tenga datos obligatorios, pero se validan justo al final, cuando terminas de enviar el formulario, ¿sí? Cuando yo completo trato de enviar y me dice completa este campo. Bien. Vamos a ver cómo modificar los comentarios estos. Porque genera uno por defecto, dice completa este campo o este campo es obligatorio, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se modifica eso. Bien. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Profe, puede mostrar el código? Sí. Profe, Sí. ¿y si lo queremos redireccionar a una impresora? ¿Qué? Si lo queremos mandar al formulario a una impresora. Tenemos que crear un PDF y hacer lo que le permita imprimir. Lo que hacemos es generar un PDF con los datos del formulario y generar un link de descarga de ese PDF. O simplemente lo invocamos al PDF con link y lo que va a hacer es abrirlo en una nueva pestaña al PDF. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo con los datos del formulario, cuando presiono enviar, lo que va a hacer es generar un PDF. Y al enviar,
¿sí? Va a abrir directamente o sea, o manda los datos a mi aplicación, al sistema, a nosotros, a la página web, y va a abrir un PDF y le decimos que lo abra en otra pestaña o que lo descargue. Y cuando lo abrí el PDF voy a tener las opciones ahí de imprimirlo o descargarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero es simplemente, o sea, llenar el formulario llenar el PDF con el link, con los datos del formulario y generarlo tipo link. ¿Sí? Profe, No, ¿cómo hace también. para que le salga el cartelito que le decía que tenía que llenar esa parte? Acá tenés que ponerle esto, require, al input type, al final. ¿Sí? Cuando vos no le pones nada, apretás el botón enviar, te valida esos datos que son requeridos, obligatorios. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Hay otro tipo de validación que se hace mediante patrones. Los patrones serían como una especie de plantillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el email, nosotros podemos usar un patrón, o para, por ejemplo, el nombre, nosotros le podemos decir que utilice solo letras, ¿bien? Y usamos el pattern y el patrón para que escriba solo letras, el siguiente. A a la Z, perdón, de la A a la Z. Y entre la A minúscula y la Z minúscula, entonces si el tipo pone algún otro tipo de letra, no le va a permitir. ¿Sí? Algún otro número no le va a permitir. Veamos cómo queda esto. ¿Sí? Utiliza un formato que no coincide con el solicitado. Porque yo le puse el patrón que escriba solo letras. ¿Sí? De la A a la Z. Bien. Supongamos que no escribo. Pero pongo algunos símbolos. Cuando lo debe enviar, salta con el patrón. ¿Sí? Y para que sea alfanumérico, profesor, Y tiene que ponerle los números. Entonces vamos a agregar ahí le agrega el 0 y el 9 los únicamente. números del 0 al 9. Exacto. Sí, así es. No importa que los números sean seguidos, digamos, al momento de ponerlo. No importa. Y otro valor que hay que agregar es el espacio. Y si no me equivoco, era... perdón. Con llaves. Llave al revés. Sí, supongamos que no queremos que ingrese el número, pero que sí ingrese letras. ASDF. Utilizamos fondo. De la A a la Z, de la A a la Z y el espacio en blanco. Y después tenemos algún otro que es el correo electrónico, donde ustedes
Ya le voy a mostrar, hay una página que siempre tiene este tipo de cosas. Los patrones. Profe, la verificación esa que se hace ahora para ver si no es un robot. Sí, esa es otra programación. Eso ya lo vamos a ver más adelante con JavaScript, que va a agarrar y pone imágenes. Las imágenes, pone varias imágenes y las asocias con palabras. Entonces, por ejemplo, Las imágenes de tránsito que ponen siempre. exacto, seleccionen todo lo que sean aviones o todo lo que sean camiones. ¿Sí? Entonces, esa validación, pues si creo 5 imágenes en un grupo y de ahí le voy variando. Y si selecciona alguna que no sea correcta, lo tomo como si fuera un robot y si no, está todo bien. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver también. Y hay otro tipo de validación que es el CAPTCHA, que te pone una imagen con un texto adentro. Esas imágenes también son, las tenés vos en tu página, alojada en tu sitio, y les asocias un ID y un nombre. Entonces, cuando se sube la imagen al CAPTCHA, te dice que la lea o que te la muestre y que escribas lo que tiene el contenido. Y el contenido va a tener asociado algo al nombre de la imagen, para que se pueda validar. ¿Bien? Esa es la validación anti-robots. ¿Para qué se hace eso? ¿Saben? Ya que preguntan. Para evitar que un script o un bot haga de manera automática esas acciones y lo haga en exceso, digamos. Bien. ¿Y qué pasaría si Primero, ¿qué es un script o qué es un bot? ¿Alguna explicación de alguien? ¿De algún otro que no sea Nico? ¿Saben lo que es un bot? Yo creo que sería como suplantar a muchos usuarios a la vez. Bien, un bot, sí. ¿Pero con qué? ¿Bot no sería un programa, profe? Muy bien, un programa. Es un pequeño programita. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer un pequeño sistema que va a entrar a la página. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a llenar los campos y le va a dar submit. Va a llenar los campos y va a dar submit. ¿Entienden? Entonces es un programita que lo que hace es lee una página, lee cuáles son los campos estos, ¿sí? Va a decir qué tipo de datos tiene y lo va a llenar. Tengo un input, ¿sí? Entonces a lo voy llenando con esto, lo lleno con datos aleatorios. Entonces el programa va a decir, tírame 3 letras, Hay páginas, profe, que se dedican a eso y, por ejemplo, para algún concurso de Facebook o algo que hay que tener muchos comentarios o like, sirve. Claro. Entonces lo llena y eso lo que hace es, si lo haces muy seguido y tu página vos lo tenés en un servidor común, así que no tenga muchas visitas, lo que puede hacer es voltearte la página por la cantidad de llamadas que tenga con el bot ese. Entonces va a empezar a denegar el servicio a todos los otros. ¿Bien? Como que la satura la página. La satura la página, exacto. Entonces se produce un error de denegación de servicio. Es decir, hay muchos que están entrando a la página y el resto no va a poder entrar. ¿Y quién es el que está entrando? El bot es, el programita es. ¿Bien? Entonces, para eso se utiliza, por ejemplo, el CAPTCHA, el CAPTCHA y las otras validaciones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profe, el número 2 que he puesto entre las llaves arriba era el espacio, ¿verdad? Sí. Porque no me funciona a mí, digamos, si le pongo espacio me sigue marcando como que incorrecto. Eso estaba buscando acá, porque hay una tabla de referencia de las validaciones. Los patterns de validación. ¿Sí? Ya lo había pasado. ¿Cuáles son los patrones de validación más simples? Y ahí, por ejemplo, para validar el email, para validar una dirección de correo electrónico, para validar un número de teléfono, para validar que no te pongan, por ejemplo, cuando pones un número de documento, que no te pongan letras. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven los patrones de diseño. Acá son 2 caracteres, no es el espacio. De la A a la Z, y nosotros le vamos a poner acá que nos escriba 20.
20 letras de la A a la Z, mayúsculas o minúsculas. ¿Sí? Ah, ese sería el límite. Sí, ese es el límite. Es una forma de darle el límite. Bien. Bien. Profe, Sí. cuando alguien accede a la página y hace algún comentario, ¿a dónde llega ese comentario? Nosotros dijimos que teníamos tres cosas en el formulario, ¿te acordás? El nombre, el método y la acción. La acción es la que te dice a dónde queremos que llegue. Y nosotros tenemos que generar una página o generar el código para recibir esos datos. Entonces, por ejemplo, ahora dice que vaya a comentarioform.php. Pero esta página yo todavía no la he creado. Fíjense en que si yo le doy submit, además de la validación, lo que hace es, ya lo cambiamos, lo arreglamos. Ah, perdón. Veamos si lo grabo esto. Como decía 2, me permitía 2 caracteres nada más. Por eso me estaba dando ese error. Y ahora, cuando yo le dé submit, además de validar, me debería, espera, de la A a la Z, de la A a la Z, pongamos solo minúsculas. Fíjate, cuando yo le dé el botón, enviar, le vamos a quitar el formato porque me está dando problemas. Profe, ¿por qué puso 20 ahí en las llaves? Eran 20 caracteres, la cantidad de caracteres. Damos un ratito y después lo volvemos a poner. Fíjate que cuando yo quiera hacer el submit, ahora me manda a la página esta, comentario.php. ¿Sí? Y manda los datos del formulario, fíjate. Profe, es Teniendo un ya chico arriba que la lo URL. acepte. Sí. Venga. Fíjate que lo manda a la página esta que nosotros le pusimos ahí como action, el método action. Y fíjate que ahí manda los datos del formulario. ¿Se ve ahí arriba? Nombre, contraseña, Sí. oculto, opciones. ¿Sí? ¿Ven? ¿Y por qué lo manda ahí? Porque nosotros le pusimos el método get. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos el método post, ¿sí? Si cambiamos acá y ponemos post, lo va a mandar de otra manera oculto al contenido del formulario, ¿sí? Y no lo vamos a ver. Entonces cuando mandamos get, lo manda acá en la URL, lo cual nos dice que nosotros tenemos que mandar información que no sea importante por acá, con el método get. Y con el post, fíjate que no aparecen acá los datos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entre el get y el get y el post. Sí. Bien. Genial. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿y se podría agregar un mail en vez de poner el comentario con formulario y eso? ¿Un mail? Acá está el correo electrónico, nada más que no le habíamos puesto un label y no se lo veía. O sea que el comentario directamente llegue a al mail. Sí, eso podría ser. Sí, ahora sí entendí, perdón.
se podría hacer que en vez de mandarse por acá, en vez de mandarse en el comentario.form, que vaya por correo electrónico. ¿Sí? Ya lo vemos cómo se hace eso también. Pero más adelante. Porque tenemos que hacer la validación, tenemos que decir en dónde queremos que aparezca y todo eso. ¿Sí? Bien. ¿Puede volver a explicar lo de get y post? ¿Perdón? ¿Puede ¿Cómo? volver a explicar lo de get y post? Sí, dame un segundo. Justo me entra una llamadita y ya lo explico. Depende del dato que quieras recibir. Por ejemplo, si es una página como la página de comentarios solamente, vos no necesitas que te envíen un número de tarjeta de crédito. Entonces es un get. Pero si necesitas enviar datos importantes con algún tipo de seguridad como contraseña o validaciones o esas cosas, usas un post. Entonces ahora yo uso el post y fíjate la diferencia. Cuando haga enviar. En la URL no me aparece nada aparte de dónde va. O sea, yo la mando a esta página, pero no me aparece ningún dato de lo que yo llené el formulario. Lo está enviando por atrás. O sea, en el backend. Bien. Solo esta página se va a enterar del contenido. No se entera nadie más. ¿Sí? Se los envío ocultos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y para que no direccione a nada, simplemente se desaparezcan los datos. Lo va hacia el formulario o recarga la página. Una vez que se envía. Sí. Una vez que se envían, recarga la página y ya aparece en vacío todo esto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Les paso el código fuente? ¿Profe? Sí. Tengo una consulta. Sí. ¿Vio cuando se quiere poner la imagen? A la imagen la tenemos que editar previamente a subirla a la página, o se puede hacer como un recuadro, un sombreado a la foto. Se le puede aplicar todo eso. Ahí cuando empecemos a ver los CSS, vamos a ver qué estilo le ponemos a las imágenes. Pero sí se puede poner. Como un recuadro, una cosa así. Eso recuadro. estaba tratando de buscar porque no encontraba. Sí, es más, nosotros ahí le podemos decir el tamaño que queremos que se muestre la imagen y todo eso. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Sí? Paso la asistencia y ya los libero. Muy bien, cámaras encendidas. Hay 3 o 4 que aprendieron. Bien. Profe, Sí. disculpe, me tengo que retirar. No hay ningún problema.
Dale, no hay drama, no ya. Por favor, tomame la asistencia. Gracias, los quiero, profe, nos vemos. Un abrazo. Vamos con Nico Andrada. Presente, profe. Franco Emiliano Cruz Álvarez. Franco.